Cordial saludo. A continuación, de responsabilidad social empresarial y el sistema de gestión ambiental como requisito en la materia electiva Responsabilidad Social de la Corporación Universitaria Iberoamericana, Bogotá, octubre 2017. Bienvenidos. En el contexto histórico de la responsabilidad social y la gestión ambiental, es pertinente establecer una línea de tiempo para poder demostrar la evolución en términos de gestión ambiental que se relaciona con los modos productivos en la medida como ha evolucionado el modo de hacer empresa en el mundo. Tomar esta línea de tiempo a partir de 1950 hasta nuestros días. Iniciaremos con decir que hacia la segunda mitad del siglo XX se pudo determinar la necesidad de proteger los recursos naturales. Nace en ese momento entonces la necesidad de darles un nombre a dichos recursos. Por eso, en 1950 se produce la primera declaración a nivel internacional sobre el uso racional de los recursos naturales renovables. En esa misma década se pueden establecer también sistemas que fueron encaminados hacia la protección de la pesca para proporcionar unas poblaciones que se conservaran en esas áreas donde se cosechan los peces. En la explotación de bosques naturales también se introducen nuevas tecnologías que permitieron renovar los bosques y digamos que garantizar una producción constante en términos de calidad y volumen. Asimismo, en esa misma década se producen o se introducen sistemas de administración que garantizan la repartición equitativa del recurso agua, hablando en este sentido de diferentes tipos de demanda como lo que es el consumo humano, los usos domésticos, la industria, la agricultura, la ganadería, etc. En este mismo sentido se introduce la noción de proyecto para el uso multipropósito del agua. Ya en la década de los 70, la Organización de Estados Americanos promueve un enfoque de planeamiento y ordenamiento de las cuencas hidrográficas a través de proyectos nacionales y multinacionales. Vuelve y se retoma el tema del uso racional del agua y se plantea como una prioridad. Es en esta misma década, en 1970, cuando se le da impulso a la llamada Agenda Azul. Ya en 1972, como consecuencia de la Conferencia de Estocolmo, se constituye el impulso definitivo a la gestión ambiental, lo cual inicia un nuevo periodo que se extiende hasta la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en el 1992. A finales de la década de los 70, principios de los 80, las Naciones Unidas emiten una declaración para la protección del medio ambiente, mares y todo lo que tenía que ver con el Tratado de la Cooperación Amazónica. Ya en la década de los 80 se crea el Plan de Acción Forestal para el Trópico, cuyo plan fue liderado por el gobierno de Holanda, el Banco Mundial y el Instituto de Recursos Mundiales. A partir de ahí se acordó la Convención de Viena sobre las sustancias que agotan la capa de ozono y ya en 1987 se suscribe el Protocolo de Montreal. La década de los 90 trajo consigo la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, donde el eje principal fue el tema del cambio climático y las responsabilidades de los diferentes gobiernos en la mitigación del mismo. Es por esto que en las declaraciones subsiguientes, que tiene que ver con las cumbres de las Américas que se realizó en Miami, en Santiago de Chile en el 98 y en Quebec en 2001, donde se reitera que todos los países deben establecer un compromiso para el desarrollo sostenible de los recursos. Esto golpea específicamente al desarrollo empresarial y pone en un contexto nuevo a las empresas
para hacer una gestión ambientalmente responsable. Las organizaciones de estandarización como la ISO crean entonces una lista de chequeo con procedimientos y con todo un entorno normativo basado en el círculo virtuoso de Deming, PHBA, donde permite establecer en primera instancia unos objetivos. Estos objetivos lo que persiguen es generar un sistema de gestión ambiental a las empresas que se alinee con los objetivos misionales y operacionales de la misma. Establece como requerimiento entonces en estos objetivos que dichas empresas tengan una política ambiental corporativa y que la misma le dé alcance a partes interesadas, entre otros aspectos. Luego de ver que se extiende un sistema de gestión ambiental a diferentes ambientes de la organización, la misma norma requiere que los sistemas tengan unos requisitos puntuales. Por ejemplo, la política debe exigir un compromiso de la alta gerencia, no solamente por su materialización en las actividades, sino con todo lo que tiene que ver con recursos, apoyo y soporte a la gestión empresarial desde el ámbito ambiental. De igual forma, propone una cultura organizacional que le dé cumplimiento normativo, es decir, no solamente la alta gerencia, sino todos los niveles de la organización deben estar comprometidos con los objetivos misionales y con los objetivos de cumplimiento normativo y legal. Esto debe de encantar en una empresa social y ambientalmente responsable. Para poder lograr esto, entramos al campo de la planificación. La misma norma exige que las empresas, no solamente desde el campo normativo, en el cumplimiento, en estándares, sino también que exploren opciones tecnológicas que le permitan desarrollar su misma tarea, pero con un enfoque de sostenibilidad y sustentabilidad. Debe disponer de recursos financieros, operativos y comerciales para llevar a cabo toda esta serie de objetivos. Incluirá puntos de vista de partes interesadas que retroalimenten la organización y la pongan en un contexto de inclusión social con miras a los objetivos estratégicos de la misma. Debe incluir también dentro de sus compromisos, no solamente en la política, sino en todos los aspectos operacionales, de prevenir impactos ambientales negativos. Por último, se realiza la implementación, operación y evaluación del sistema. Aquí, en este punto, es donde las empresas establecen los roles y responsabilidades dirigidos específicamente al tema de responsabilidad social ambiental. También dispondrá recursos que le permitan lograr los objetivos. Mejorará las competencias de los empleados en función de cumplir con lo que se ha propuesto en su política, con lo que se ha venido desarrollando en todo el sistema, en lo que tiene que ver con la responsabilidad, con las buenas prácticas, con el cumplimiento de los objetivos, no solamente operacionales estratégicos, sino también desde el punto de vista de responsabilidad social empresarial. Asumir la responsabilidad, la empresa debe asumirla en términos de que estos aspectos, ya sean positivos o negativos, deben estar respaldados por la organización. Me explico. Si dado el caso operacional la empresa tiene un revés y es un impacto negativo, ya sea por un vertimiento o por un mal procedimiento, debe asumir la responsabilidad y como tal debe generar las medidas correctivas y los planes de acción para evitar la repetición. De igual forma lo debe hacer en caso de que el impacto sea positivo. Asumirá la responsabilidad de un impacto positivo sobre su entorno, lo cual mejorará su goodwill y será valor agregado digamos que a la gestión de competitividad en el sector de la empresa.